¿Qué harías si descubrieras que el ángel que cuida de tu ser más querido es en realidad un demonio disfrazado? Antes de sumergirte en este torbellino de emociones, asegúrate de pulsar el botón de me gusta para que el algoritmo sepa que amas las buenas historias y suscríbete para no perderte ni un solo capítulo de nuestro universo narrativo. Tu apoyo es el combustible que enciende cada palabra. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Isabela, bloqueándole el paso con una frialdad que helaba el aire de la lujosa sala de estar. Voy a llamar a mi hijo, a Ricardo. La voz de la anciana era un hilo tembloroso, cargado de una urgencia desesperada. No, no lo harás, siseó Isabela, su tono transformado, despojado de la dulzura fingida que usaba frente a los demás. Vieja, inútil, ni siquiera puedes caminar sin tropezar con tus propios pies. Le contaré a Ricardo, sollozó doña Elena, el miedo nublando sus ojos generalmente perdidos en la bruma de la demencia. No le contarás nada a nadie, gritó Isabela, su voz un látigo cruel. Se arrodilló a su lado, su rostro a centímetros del de la aterrorizada mujer. Porque si abres esa boca senil, voy a aumentar tus medicamentos hasta que te quedes como un vegetal. Convenceré a Ricardo de que necesitas ser internada en un asilo, un lugar horrible donde nadie te visitará. Haré que tu vida sea un infierno silencioso del que no podrás escapar. Dios mío. La voz, profunda y rota, resonó desde la puerta. Isabela se giró bruscamente, el color desapareciendo de su rostro. Ricardo estaba allí, de pie en la entrada, su expresión una máscara de incredulidad, horror y un asco tan profundo que parecía haber envejecido 10 años en un segundo. Había regresado antes de tiempo. La reunión se había cancelado en el último minuto y había entrado por la puerta trasera con la intención de darles una sorpresa. Ahora la sorpresa era suya. Una revelación brutal que destrozaba el mundo que creía haber reconstruido. Se quedó paralizado, observando la escena como si fuera una pesadilla. La mujer que amaba, la mujer en la que había depositado toda su confianza, estaba arrodillada, no como una cuidadora, sino como una carcelera, revelando una crueldad que él nunca hubiera creído posible. Cada palabra venenosa que salía de sus labios le recordaba las vagas advertencias de Sofía, la otra cuidadora, intentos sutiles que él había descartado como simples malentendidos. Ahora, la verdad lo golpeaba con la fuerza de un tren. Quédate conmigo hasta el final de esta historia y descubre cómo el amor, la paciencia y el coraje de honrar a quien nos dio la vida pueden sanar hasta las heridas más profundas. Ricardo Valente era un nombre sinónimo de éxito en el mundo de los negocios. Un millonario respetado cuya vida parecía un catálogo de logros. Sin embargo, detrás de los trajes caros y la fachada de control, cargaba un fardo pesado, una procesión de pérdidas silenciosas. Había perdido a su esposa, Laura, en un trágico accidente de coche hacía 2 años, un evento que había dejado un cráter en su alma. Poco después, un diagnóstico médico le confirmó que difícilmente podría ser padre, robándole el sueño de una familia que anhelaba construir. Pero la herida que más lo consumía en el presente no era la suya, sino la de su madre. Doña Elena, la mujer vibrante y llena de vida que lo había criado sola, comenzaba a perderse en la densa y confusa niebla de la demencia. Al principio eran pequeños deslices, casi imperceptibles. Olvidaba el nombre de una vecina de toda la vida, preguntaba varias veces qué día de la semana era, dejaba una olla en el fuego hasta que el olor a quemado llenaba la casa. Ricardo los atribuía a la edad, negándose a ver el patrón que emergía, hasta que un día ella se perdió volviendo de la panadería a la que había ido cada mañana durante los últimos 20 años. Un vecino la encontró a 3 calles de distancia, desorientada y asustada, incapaz de reconocer el camino a su propia casa.
Para Ricardo, ese fue el golpe de gracia, la señal inequívoca de que la tormenta que temía ya estaba sobre ellos. Vinieron las citas médicas, los escáneres cerebrales, las pruebas de memoria y finalmente el diagnóstico que cayó como una sentencia: demencia progresiva. Una condena lenta y dolorosa que transformaba cada día en un campo de batalla contra el olvido. Ricardo se vio atrapado en un dilema insoportable, dividido entre las exigencias de su imperio empresarial y la abrumadora responsabilidad de cuidar a la mujer más importante de su vida, la única familia que le quedaba. Fue en ese preciso momento de desesperación que Isabela Montero entró en sus vidas, apareciendo como una respuesta a sus plegarias. Llegó una mañana de martes, enviada por una supuesta agencia de cuidadores especializados que Ricardo había encontrado en línea. Cuando abrió la puerta, se encontró con una mujer que lo impresionó al instante. No era solo su belleza clásica: cabello rubio recogido en una coleta, impecable, ojos verdes penetrantes, sino el aura de competencia y serenidad que emanaba de ella. Vestía un uniforme blanco inmaculado y su sonrisa transmitía una mezcla de profesionalismo y calidez que lo tranquilizó de inmediato. Ricardo, desesperado por encontrar una solución, la contrató en el acto. Los meses siguientes parecieron confirmar que había tomado la decisión correcta. Isabela se convirtió en una presencia indispensable en la mansión Valente. Llegaba puntualmente a las 7 de la mañana, preparaba el desayuno favorito de doña Elena, administraba sus medicamentos con una eficiencia asombrosa, la ayudaba con su higiene personal con una paciencia infinita y pasaba horas conversando con ella sobre el pasado, las únicas memorias que aún permanecían nítidas en la mente de la anciana. Doña Elena parecía más tranquila, más estable, pero fue la atención que Isabela le demostraba a él, a Ricardo, lo que realmente lo conquistó. Ella parecía tener un sexto sentido para percibir su estado de ánimo. Notaba cuando él estaba especialmente abatido por el peso de sus responsabilidades o por un recuerdo doloroso de Laura. Siempre tenía una palabra de aliento, una sonrisa comprensiva, o una taza de café preparada exactamente como a él le gustaba, fuerte y sin azúcar. Gradualmente, sin darse cuenta, Ricardo comenzó a esperar con ansias su llegada cada mañana, no solo por el bienestar de su madre, sino por la luz que ella parecía traer a la sombría casa. Una noche, mientras observaba la lluvia golpear los ventanales de su estudio, Ricardo finalmente se admitió a sí mismo lo que su corazón ya sabía: se estaba enamorando de Isabela. Al principio, la culpa fue un monstruo que lo devoraba. ¿Cómo podía sentir algo así por otra mujer cuando el recuerdo de Laura todavía estaba tan vivo? Pero poco a poco comenzó a entender que el amor no era una traición a la memoria de su esposa, sino quizás un honor a ella. Laura siempre había querido su felicidad por encima de todo. El noviazgo progresó con una rapidez que sorprendió incluso a Ricardo. Isabela era todo lo que él no sabía que estaba buscando: fuerte cuando él se sentía débil, optimista cuando él se perdía en el pesimismo, y tierna cuando más necesitaba un refugio. Lo animó a volver a involucrarse activamente en sus negocios, asegurándole que ella se encargaría de todo en casa. Lo apoyó incondicionalmente cuando tuvo que tomar decisiones difíciles sobre el tratamiento de su madre. Gradualmente lo ayudó a reconstruir la confianza en sí mismo como hombre, no solo como empresario o hijo. La propuesta de matrimonio ocurrió 6 meses después, en una cena íntima. El sí de Isabela fue entusiasta y Ricardo se sintió completo por primera vez en años. La boda fue una ceremonia sencilla y elegante, celebrada en el jardín de la mansión con solo un puñado de amigos cercanos.
tenía una esposa que amaba, una madre que, a pesar de la enfermedad, todavía estaba presente y la esperanza renovada de que tal vez, solo tal vez, podría construir esa familia que siempre había soñado. Pero lo que Ricardo no sabía, en su burbuja de felicidad, era que Isabela había orquestado cada momento de su romance con la precisión de un maestro de ajedrez. Había estudiado su vida, identificado sus vulnerabilidades, la soledad, la culpa, la desesperación, y se había presentado como la solución perfecta en el momento exacto. La prestigiosa agencia de cuidadores nunca había existido. Era una página web que ella misma había creado. Isabela había trabajado como enfermera en un par de hospitales, pero había sido despedida de ambos por negligencia y mala conducta. Se había enterado de la situación de Ricardo a través de una antigua colega que trabajaba en la clínica donde él había recibido su diagnóstico de infertilidad. Un hombre rico, vulnerable y desesperado por ayuda era el objetivo perfecto. Durante los primeros meses de matrimonio, Isabela mantuvo su fachada de manera impecable. Continuó cuidando de doña Elena con una aparente devoción, apoyó a Ricardo en sus negocios y desempeñó el papel de la esposa ideal a la perfección. Pero gradualmente, una vez que se sintió segura en su posición como la señora de la casa, la máscara comenzó a deslizarse, revelando la oscuridad que había debajo. Comenzó con pequeñas crueldades, siempre cuando Ricardo no estaba cerca. Un comentario ácido sobre el aspecto de doña Elena, una impaciencia mal disimulada cuando la anciana repetía la misma pregunta por décima vez, un tirón brusco en el brazo a la hora del baño. La anciana, en sus escasos momentos de lucidez, percibía el cambio, sentía la hostilidad en el aire, pero cuando intentaba comunicárselo a su hijo, las palabras se le enredaban, salían confusas y desconexas, haciéndola parecer aún más perdida. Ricardo, Isabela, ella, intentaba explicar doña Elena durante la cena, sus manos temblando de agitación. «¿Qué pasa, mamá?», preguntaba Ricardo con su paciencia habitual, tomando su mano. «Ella no es buena». Las palabras se disolvían en su mente y ella terminaba rindiéndose, frustrada y llorosa por su propia incapacidad de hacerse entender. «Está teniendo más episodios de confusión», explicaba Isabela suavemente, acariciando el hombro de su esposo. «A veces crea historias, mezcla la realidad con los sueños. Es normal en la progresión de la enfermedad, cariño. No te preocupes». Y Ricardo le creía. ¿Por qué no habría de hacerlo? Isabela era una profesional, conocía la enfermedad mejor que él y había demostrado un amor y una dedicación inquebrantables hacia su madre desde el primer día, o eso creía él. Pero a medida que los meses pasaban, Isabela se volvía cada vez más impaciente. Se había casado con Ricardo esperando que doña Elena falleciera de forma natural en poco tiempo, liberándola para disfrutar de la vasta riqueza de su marido sin la carga de una anciana enferma. En cambio, doña Elena persistía, un recordatorio constante de su papel de cuidadora, exigiendo cuidados constantes y monopolizando la atención de Ricardo. Fue entonces cuando Isabela comenzó a considerar medidas más drásticas, pequeños accidentes que pudieran acelerar el proceso natural, medicamentos administrados incorrectamente para aumentar su confusión, cuidados negligentes que pudieran llevar a complicaciones de salud, pero debía ser extremadamente cuidadosa. Ricardo no podía sospechar nada. Su reputación como la esposa y cuidadora devota debía permanecer intacta, y fue exactamente en ese momento, mientras Isabela planeaba sus siguientes movimientos, que el destino decidió intervenir de una forma que ella jamás podría haber previsto. Una mañana de lunes, Isabela estaba en la cocina preparando el desayuno con movimientos mecánicos, resentida por el día que tenía por delante, cuando el timbre de la puerta principal resonó por los silenciosos corredores.
Frunció el ceño. No esperaba a nadie y Ricardo ya se había ido a una reunión importante en sus oficinas. Secándose las manos en el delantal, caminó con paso firme hasta la puerta, sus tacones resonando en el suelo de mármol. A través del vidrio esmerilado vio la silueta de una mujer sosteniendo un paraguas. Cuando abrió la puerta, se encontró con alguien que le generó una aversión inmediata por razones que no pudo explicar. La mujer frente a ella tendría unos 30 y pocos años, con cabello castaño oscuro recogido en un moño sencillo y práctico. Llevaba un abrigo azul marino, que aunque limpio y cuidado, claramente había visto días mejores, pero eran sus ojos los que llamaban la atención, de un color avellana profundo, casi chocolate, y en ellos había una determinación silenciosa, una calma que hizo que Isabela se enderezara instintivamente, sintiéndose extrañamente evaluada. «Buenos días», dijo la mujer, su voz clara y firme sin rastro de nerviosismo. «Soy Sofía Ramos. Vengo por la entrevista». «¿Qué entrevista?», preguntó Isabela, genuinamente confundida y molesta por la interrupción. «Para el puesto de cuidadora. Su esposo contactó con la agencia Cuidar Mejor la semana pasada, solicitando ayuda adicional para doña Elena». Isabela sintió una oleada de irritación helada recorrerle el pecho. Ricardo no le había mencionado una sola palabra sobre contratar a otra cuidadora. Esto era una afrenta directa a su autoridad en la casa. «Debe haber algún error», dijo Isabela, forzando una sonrisa educada que no llegó a sus ojos. «Yo me encargo personalmente del cuidado de mi suegra. No necesitamos ayuda adicional». Sofía, sin inmutarse, consultó un papel que sacó de su bolsillo. «Tengo aquí la solicitud firmada por el señor Ricardo Valente». Mencionó que su esposa se estaba sintiendo sobrecargada y que sería beneficioso tener apoyo profesional, especialmente durante los fines de semana. La irritación de Isabela se transformó en una rabia apenas contenida. ¿Sobrecargada? ¿Cómo se atrevía Ricardo a tomar una decisión así, a exponerla de esa manera sin siquiera consultárselo? «Bueno», dijo Isabela, luchando por mantener un tono civilizado. «Mi esposo no está en casa en este momento. Quizás sea mejor que vuelva otro día, cuando pueda hablar directamente con él». De hecho, una voz familiar resonó a espaldas de Isabela. «Sí que estoy». Ricardo apareció en el vestíbulo, quitándose el abrigo mojado por la lluvia. La reunión se había cancelado debido a un temporal inesperado, y había decidido volver a casa. «Señor Valente», dijo Sofía extendiendo la mano. «Soy Sofía Ramos, de la agencia Cuidar Mejor». Ricardo estrechó su mano con una sonrisa cálida. «Claro, la estaba esperando. Por favor, entre. Disculpe la confusión. Olvidé mencionarle a mi esposa que había solicitado una entrevista». Isabela observó la interacción con los ojos entrecerrados. Había algo en la forma en que Ricardo miraba a esa extraña, una especie de alivio, que la perturbó profundamente. «Por favor, siéntese», dijo Ricardo, conduciendo a Sofía hacia la sala de estar. «¿Le gustaría un café? Isabela prepara el mejor café de la ciudad». «Sería estupendo, gracias», respondió Sofía, acomodándose en el sofá con una postura erguida pero relajada. Isabela fue a la cocina a preparar el café con movimientos rígidos y bruscos, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba encontrar una manera de deshacerse de esa mujer antes de que se convirtiera en un problema. Había algo en ella, una perspicacia en su mirada que la hacía sentir incómoda, expuesta. Cuando regresó con la bandeja, Ricardo y Sofía ya estaban inmersos en una conversación. «Entonces, ¿tiene experiencia específica con demencia?», estaba preguntando Ricardo. «Sí, señor. Cuidé de mi propia madre durante 3 años antes de que falleciera. Sé lo desafiante que puede ser la enfermedad, tanto para el paciente como para la familia». La voz de Sofía tenía un matiz de tristeza controlada, pero también una fuerza que solo podía provenir de la experiencia vivida. «Lamento su pérdida»,
dijo Ricardo con sinceridad. Debió ser muy difícil. Lo fue, pero también me enseñó mucho sobre la paciencia, sobre encontrar alegría en los pequeños momentos, sobre cómo preservar la dignidad de alguien incluso cuando su mente se está desvaneciendo. Sofía aceptó la taza de café que Isabela le ofreció con una sonrisa de agradecimiento que Isabela no devolvió. Cada persona con demencia es única. Algunas se agitan, otras se vuelven más introspectivas. Lo importante es adaptar el cuidado a su personalidad individual. Ricardo se inclinó hacia adelante, claramente interesado. ¿Y cómo evalúa qué enfoque usar? Observación y paciencia. Paso tiempo conociendo a la persona, entendiendo sus preferencias, sus miedos, sus alegrías. A veces, una canción específica puede calmar a alguien que está agitado. Otras veces, es una fotografía o una historia familiar lo que trae un momento de claridad. Isabela escuchaba la conversación con un creciente malestar. Sofía hablaba del cuidado de la demencia con una profundidad y sensibilidad que ella misma nunca había poseído ni fingido tener. Peor aún, Ricardo estaba visiblemente impresionado, bebiendo cada una de sus palabras. ¿Le gustaría conocer a mi madre?, preguntó Ricardo. Sería un honor, respondió Sofía. Se dirigieron a la habitación de doña Elena. La anciana estaba sentada en su sillón, mirando por la ventana con una expresión ausente. Llevaba una bata de seda azul claro, y su cabello blanco estaba cuidadosamente peinado, pero había una melancolía en sus ojos que partía el corazón. «Mamá», dijo Ricardo suavemente, acercándose a ella, «me gustaría que conocieras a alguien. Ella es Sofía». Doña Elena giró la cabeza lentamente, sus ojos enfocando con dificultad el rostro de la extraña. Por un momento, solo hubo silencio. Entonces algo extraordinario sucedió. Los ojos de doña Elena se iluminaron, no con reconocimiento, sino con una cálida familiaridad, como si estuviera viendo un rostro amigo después de una larga ausencia. «Hola, querida», dijo, su voz más clara de lo que había estado en semanas. «Tienes unos ojos muy amables». Sofía se arrodilló junto al sillón, poniéndose a la altura de los ojos de la anciana. «Hola, doña Elena. Es un placer conocerla. Ricardo me ha contado que le gusta mucho mirar el jardín». «Sí, me gusta, especialmente cuando llueve como hoy. Las flores se ven más bonitas después de la lluvia, ¿no crees?». Doña Elena sonrió, y por primera vez en meses, la sonrisa pareció genuina y relajada. «Estoy completamente de acuerdo. La lluvia lava todo el polvo y hace que los colores se vean más vivos». Sofía miró por la ventana junto a ella. «¿Qué tipo de flores le gustan más?». «Las rosas. Siempre me han gustado las rosas. Mi difunto esposo plantó un rosal rojo para mí cuando nació Ricardo. Todavía está ahí, ¿sabes? Todavía florece todos los años». Ricardo observaba la interacción con una mezcla de asombro y emoción. Hacía meses, quizás años, que no veía a su madre tan animada, tan presente. Había algo en Sofía, una calma, una empatía natural, que parecía sacar a la superficie a la verdadera doña Elena, de una forma que ni él ni Isabela habían logrado recientemente. «¿Le gustaría mostrarme el rosal?», preguntó Sofía. «Cuando deje de llover, claro. Me encantaría», respondió doña Elena, apretando la mano de Sofía con una fuerza sorprendente. «Hace tanto tiempo que nadie se interesa por mis rosas». Isabela, que había permanecido en silencio junto a la puerta, sintió una punzada de algo que no él pudo identificar del todo. Era una mezcla de celos, rabia y, quizás, miedo. En cuestión de minutos, esa extraña había forjado una conexión con doña Elena que ella nunca había logrado, ni siquiera había intentado alcanzar. «Bueno», dijo Ricardo finalmente, su voz teñida de emoción, «creo que podemos considerar la entrevista un éxito. Sofía, ¿cuándo podría empezar?». «Puedo empezar mañana mismo, si le parece bien», respondió Sofía, levantándose con gracia. «Me gustaría pasar unas horas conociendo
mejor la rutina de doña Elena, entendiendo sus necesidades específicas. Perfecto. Isabela puede mostrarte cómo organizamos los medicamentos, los horarios de las comidas, esas cosas. Isabela forzó una sonrisa. Claro, será un placer. Pero sus palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. Sofía la miró directamente a los ojos por un instante, y Isabela tuvo la extraña y escalofriante sensación de que esa mujer podía ver a través de ella, descifrando los secretos que tanto se esforzaba por mantener enterrados. «Gracias», respondió Sofía, su tono educado, pero con una firmeza subyacente que no pasó desapercibida. Después de que Sofía se fuera, Ricardo estaba visiblemente animado. «¿No te parece perfecta? La forma en que mi madre reaccionó a ella fue extraordinaria». «Sí», asintió Isabela a regañadientes. «Parece competente. Más que competente, Isabela. Tiene algo especial, una empatía genuina. Creo que le hará mucho bien a mi madre». Isabela asintió de nuevo, pero por dentro, su mente ya estaba trazando planes. Sofía Ramos representaba una amenaza, no solo para sus planes con doña Elena, sino potencialmente para su posición en la familia. La forma en que Ricardo había reaccionado, la conexión instantánea entre Sofía y la anciana, todo creaba variables que Isabela no había previsto y que no estaba dispuesta a tolerar. La guerra por el control de la mansión Valente estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, Sofía llegó a la mansión Valente a las 8 en punto, llevando una pequeña bolsa con sus pertenencias personales y una determinación férrea en su corazón. Saludó a Isabela educadamente, pero sus ojos estaban alerta, observando cada movimiento, cada expresión, cada palabra. «Buenos días, señora Isabela. ¿Podría mostrarme la rutina?» «Claro», respondió Isabela, forzando una sonrisa que no ocultaba la tensión en su mandíbula. «Empecemos con los medicamentos de doña Elena». Mientras Isabela explicaba los horarios y las dosis, Sofía observaba cuidadosamente las cajas de pastillas alineadas en una bandeja. «¿Cuántos comprimidos toma al día?», preguntó Sofía. «Varía, a veces más, a veces menos, dependiendo de cómo se sienta». La respuesta de Isabela fue vaga, evasiva. Sofía frunció ligeramente el ceño. En su experiencia, los medicamentos para la demencia tenían dosis muy específicas que no debían variar según el sentimiento del paciente. ¿Y quién determina esas variaciones? ¿El médico? El médico, y yo, tengo suficiente experiencia para hacer esos pequeños ajustes cuando es necesario, respondió Isabela, un tono defensivo infiltrándose en su voz. Sofía no dijo nada, pero mentalmente tomó nota. Esa sería la primera de muchas observaciones que haría en los días siguientes, construyendo lentamente un cuadro que la dejaría cada vez más preocupada por la seguridad de doña Elena. Durante los primeros días de Sofía en la mansión, Isabela mantuvo su fachada de esposa dedicada y cuidadora experta. Sin embargo, Sofía observaba. Notó cómo Isabela a menudo ignoraba a doña Elena cuando ésta intentaba hablar, cómo sus gestos de cariño eran exagerados y teatrales solo cuando Ricardo estaba presente. En la segunda semana, Sofía llegó más temprano de lo habitual y encontró la puerta trasera entreabierta. Entró en silencio, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra del pasillo, y escuchó voces provenientes del cuarto de doña Elena. Una de las voces era claramente la de la anciana, agitada, casi histérica. «¡No! ¡O quiero tomar más pastillas!», decía doña Elena, su voz cargada de una lucidez sorprendente. «Me hacen sentir rara, me marean». «Tienes que tomarlas, Elena. Son órdenes del médico». La voz de Isabela tenía una dureza que Sofía nunca había oído antes, despojada de cualquier fingimiento de afecto. «Pero son tantas. Me siento tan confundida después. A veces ni siquiera sé dónde estoy». «Eso es por tu enfermedad, no por los remedios.
Ahora deja de hacer drama y tómalas de una vez. Sofía se acercó a la puerta entreabierta y vio una escena que le heló la sangre. Isabela estaba sujetando el brazo de doña Elena con una fuerza innecesaria, intentando forzarla a abrir la boca mientras sostenía un puñado de píldoras en la otra mano. La anciana estaba claramente aterrorizada, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. «Por favor, no», suplicó doña Elena. «Prometo ser buena, pero no me obligues a tomar tantas. Te las vas a tomar todas ahora mismo. Y si sigues montando un escándalo, le diré a Ricardo que estás siendo difícil otra vez». Fue en ese momento que Sofía decidió intervenir. Golpeó suavemente la puerta y entró con una sonrisa cálida, como si no hubiera visto ni oído nada. «Buenos días. Llegué un poco más temprano hoy. Espero que no les importe». La transformación en Isabela fue instantánea y aterradora. En una fracción de segundo, soltó el brazo de doña Elena, suavizó su expresión y forzó una sonrisa. «Claro que no, Sofía. Estaba justo ayudando a Elena con sus medicamentos. Matutinos. A veces se confunde un poco con las dosis». Sofía se acercó a la cama, notando cómo doña Elena se encogía ligeramente y cómo sus manos temblaban más de lo habitual. «Buenos días, doña Elena. ¿Cómo se siente hoy?» «Mejor, ahora que has llegado», respondió la anciana en voz baja, sus ojos fijos en el rostro de Sofía como si fuera un salvavidas. Sofía miró las píldoras en la mesita de noche. Había al menos 8 comprimidos diferentes, una cantidad que le pareció excesiva para cualquier condición. «Puedo ver la prescripción médica. Me gustaría familiarizarme con el régimen de medicamentos». «Claro», dijo Isabela, aunque Sofía notó una vacilación casi imperceptible. «Está en el cajón de la cómoda. Pero estoy segura de que confías en mi experiencia para administrarlos correctamente». «Naturalmente, pero como profesional prefiero siempre consultar las prescripciones originales. Es una cuestión de responsabilidad». Isabela le entregó una carpeta con varios papeles, y Sofía notó inmediatamente algo extraño. Las fechas en las recetas eran inconsistentes. Algunas parecían haber sido alteradas, y había medicamentos listados que no reconoció como tratamientos estándar para la demencia. «Interesante», murmuró Sofía, hojeando los papeles. «Algunos de estos medicamentos. ¿Puedo preguntar qué médico los recetó?» «El doctor Méndez, el geriatra de la familia», respondió Isabela rápidamente. «Es muy experimentado en casos complejos como el de Elena». Sofía hizo una anotación mental para verificar esa información más tarde. «¿Y con qué frecuencia tienen consultas de seguimiento?» «Mensualmente. A veces más, si es necesario». Isabela estaba claramente incómoda con las preguntas, sus ojos evitando el contacto directo. «Qué bien. ¿Sería posible que yo acompañara en la próxima consulta? Me gustaría entender mejor el plan de tratamiento». Eso podría no ser necesario. Yo siempre la acompaño y luego transmito toda la información importante». Sofía sonrió, pero sus ojos permanecieron firmes. «Estoy segura de que sí, pero como participo activamente en el cuidado de doña Elena, creo que es importante que asista, si no es una molestia». El silencio que siguió fue tenso. Incluso doña Elena, en su confusión, podía percibirlo. Miraba de una mujer a la otra, sintiendo la tensión en el aire como un animal que presiente una tormenta. «Bueno», dijo Isabela finalmente, «necesito preparar el desayuno. Sofía, ¿puedes quedarte con Elena unos minutos?» «Claro, será un placer». Tan pronto como Isabela salió, doña Elena agarró la mano de Sofía con una fuerza sorprendente. «Ella no es buena», susurró la anciana, sus ojos repentinamente claros y enfocados. «Ella me hace daño cuando Ricardo no está». Sofía sintió que el corazón se le encogía. «¿Cómo le hace daño, doña Elena?» «Los remedios son muchos, y me aprieta el brazo, me dice cosas malas, dice que soy una carga,
que Ricardo sería más feliz si yo no estuviera aquí. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro arrugado. A veces pienso que quizás tiene razón. No, no la tiene, dijo Sofía con firmeza, arrodillándose junto a la cama. Usted no es una carga. Es una mujer que merece ser tratada con amor y respeto, siempre. ¿Usted me cree? A veces. Yo misma no sé si lo que recuerdo es real o si es cosa de mi cabeza confusa. Yo le creo a usted, dijo Sofía, su voz llena de convicción. Y le prometo que voy a cuidarla para que no le pase nada malo. Doña Elena sonrió a través de las lágrimas. Me recuerdas a mi hermana pequeña. Ella también tenía ojos amables como los tuyos. En los días siguientes, Sofía comenzó a documentar sistemáticamente todo lo que observaba. Llegaba temprano y se quedaba hasta tarde, siempre encontrando excusas para estar presente durante los momentos en que Isabela cuidaba de doña Elena. Y lo que veía la alarmaba cada vez más. Isabela era una actriz consumada en presencia de Ricardo, pero cuando creía que estaba a solas con su suegra, su verdadera naturaleza emergía. Sofía la vio empujar a doña Elena con fuerza innecesaria para que se sentara, hablarle de forma cruel y condescendiente, y administrarle medicamentos de una manera que parecía más punitiva que terapéutica. Pero lo más perturbador era cómo Isabela manipulaba la situación cada vez que Ricardo aparecía. Transformaba cualquier protesta o queja de doña Elena en un síntoma de la enfermedad, haciendo que su hijo creyera que su madre se estaba deteriorando más rápido de lo que realmente estaba. «Ricardo», dijo Isabela una noche durante la cena, con una expresión de estudiada preocupación. «Estoy preocupada por tu madre. Está teniendo más episodios de paranoia. Hoy insistió en que alguien estaba tratando de hacerle daño». Ricardo frunció el ceño, preocupado. ¿Paranoia? Eso es nuevo. Desafortunadamente es una progresión común de la enfermedad. A veces me acusa de cosas terribles, completamente desconectadas de la realidad. Sofía, que estaba ayudando a servir la cena, tuvo que controlarse para no intervenir. Ella había estado presente durante el episodio que Isabela describía. Doña Elena simplemente había pedido no tomar tantos remedios a la vez, y Isabela había reaccionado con impaciencia y brusquedad. «Quizás deberíamos consultar al doctor Méndez», sugirió Ricardo. «Ya he concertado una cita para la próxima semana», respondió Isabela rápidamente. «Pero él ya me advirtió que esto podría suceder. Puede que sea necesario ajustar la medicación de nuevo». Sofía hizo una anotación mental. Necesitaba encontrar una forma de hablar con el doctor Méndez directamente, sin que Isabela lo supiera. La oportunidad surgió unos días después, cuando Isabela salió de compras y dejó a Sofía sola con doña Elena. Sofía aprovechó para llamar al consultorio del doctor Méndez, identificándose como la nueva cuidadora. «Doctor Méndez, soy Sofía Ramos, la nueva cuidadora de doña Elena Valente. Me gustaría aclarar algunas dudas sobre su medicación». «¿Doña Elena Valente?» La voz del médico sonó confusa. «Disculpe, pero no tengo ninguna paciente con ese nombre». El corazón de Sofía se detuvo por un instante. «¿Está seguro? Es la madre de Ricardo Valente. ¿Sufre de demencia?» «No, definitivamente no. Lo recordaría. Quizás sea paciente de otro colega». Sofía colgó el teléfono con las manos temblorosas. Isabela había mentido sobre el médico. Eso significaba que las recetas eran probablemente falsas, que los medicamentos que doña Elena estaba tomando no habían sido prescritos por ningún profesional cualificado. Necesitaba pruebas concretas antes de confrontar a Ricardo. Sabía que él confiaba ciegamente en Isabela y acusaciones sin evidencias sólidas solo harían que la despidieran, dejando a doña Elena aún más vulnerable. Esa noche, Sofía regresó a la mansión después de su horario, usando la llave que Ricardo le había dado para emergencias.
fue directamente a la habitación de doña Elena y con sumo cuidado fotografió todos los frascos de medicamentos, anotando nombres, dosis y fechas. Después, en la seguridad de su apartamento, investigó cada medicamento en Internet. Lo que descubrió la horrorizó. Varios de los medicamentos no eran apropiados para la demencia. Algunos eran sedantes potentes, otros eran antipsicóticos que, en dosis altas, podían causar confusión severa, desorientación y un mayor riesgo de caídas en personas mayores. Isabela no estaba tratando a doña Elena, la estaba sedando deliberadamente, empeorando su condición para hacerla más manejable y probablemente para acelerar su deterioro. Pero Sofía sabía que aún necesitaba más. Fotografías de medicamentos no serían suficientes para convencer a un hombre enamorado. Necesitaba algo irrefutable, algo que mostrara claramente la crueldad de Isabela. La oportunidad llegó una semana después. Ricardo tuvo que viajar a São Paulo por una reunión de negocios que duraría 2 días. Isabela, creyendo que estaba completamente a solas con doña Elena y sin la molesta vigilancia de Sofía, a quien había enviado a hacer un recado inútil al otro lado de la ciudad, dejó caer su máscara por completo. Sofía había anticipado esto. El día anterior había escondido una pequeña grabadora de voz en la habitación de doña Elena, camuflada entre los objetos de la mesita de noche. Sabía que estaba cruzando una línea, violando la privacidad, pero la vida de una anciana inocente estaba en juego. Lo que la grabadora captó durante las siguientes 48 horas fue aún peor de lo que Sofía había imaginado. «Eres una carga inútil». La voz de Isabela resonaba claramente en la grabación, fría y afilada. «Ricardo sería mucho más feliz sin ti. Todos lo seríamos. Por favor, no hables así», respondía la voz frágil de doña Elena. «Intento no molestar, pero molestas. Tu existencia entera es una molestia. Consumes dinero, tiempo, atención, recursos que deberían ser míos. ¿Y para qué? Ni siquiera recuerdas tu propio nombre la mitad de los días». «Sí que lo recuerdo. A veces lo recuerdo todo, y sé que no. Me quieres, como le dices a Ricardo». «¿Amor?» Isabela soltó una risa cruel, un sonido desprovisto de cualquier calidez. «No siento nada por ti, excepto asco. Eres una vieja senil que debería haber muerto hace años». Sofía tuvo que detener la grabación por un momento, sus manos temblando de rabia. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel con una persona tan vulnerable? Pero había más. La grabación continuaba con Isabela forzando a doña Elena a tomar los medicamentos, ignorando sus protestas y súplicas. En un momento, la anciana comenzó a llorar y Isabela respondió con más veneno. «Deja de llorar como una niña. Nadie va a salvarte. Ricardo confía en mí ciegamente. Si le digo que estás empeorando, me creerá. Si le digo que necesitas ir a un asilo, lo considerará. Y si le digo que moriste pacíficamente mientras dormías». Dejó la frase en el aire, pero la implicación era escalofriantemente clara. Sofía tenía sus pruebas irrefutables, pero sabía que debía ser extremadamente cuidadosa sobre cómo las usaría. Isabela era peligrosa, y si descubría que estaba siendo investigada, podría hacer algo drástico. Decidió esperar el regreso de Ricardo y encontrar el momento perfecto para revelar la monstruosa verdad. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En la mañana del regreso de Ricardo, Sofía llegó a la mansión y encontró a Isabela en un estado de pánico controlado. «¿Dónde estuviste ayer por la noche?», preguntó Isabela, sus ojos verdes brillando con sospecha. «En mi casa». «¿Por qué?». «Alguien ha estado aquí. Algunas cosas están movidas». Sofía mantuvo una expresión neutra, pero su corazón se aceleró. «¿Qué tipo de cosas?». «Cosas en el cuarto de Elena. Alguien ha revuelto sus medicamentos. Quizás fue la propia doña Elena», sugirió Sofía con calma. «A veces, las personas con demencia mueven las cosas
y luego no lo recuerdan. Isabela la estudió durante un largo momento, su mirada penetrante tratando de encontrar una grieta en la fachada de Sofía. Quizás, pero voy a estar observando. Si descubro que alguien está intentando interferir en el cuidado de Elena, esa persona se arrepentirá amargamente. La amenaza era clara, pero Sofía no se intimidó. Estoy segura de que todos aquí solo queremos lo mejor para doña Elena. Claro, dijo Isabela, pero sus ojos permanecieron fríos y calculadores. A partir de ese día, la tensión en la mansión se volvió casi palpable. Isabela vigilaba cada movimiento de Sofía, mientras Sofía continuaba recolectando evidencias y protegiendo a doña Elena en cada oportunidad. Era una guerra silenciosa, librada con miradas, palabras cuidadosamente elegidas y acciones sutiles, y ambas sabían que una confrontación era inevitable. Mientras la guerra silenciosa entre Sofía e Isabela se intensificaba, para doña Elena, las mañanas se convirtieron en el momento más preciado del día. Sofía llegaba temprano, a menudo antes de que Isabela se despertara, y encontraba a doña Elena ya despierta, mirando por la ventana con esa expresión distante que se iluminaba en cuanto veía su rostro familiar. «Mi niña ha llegado», decía doña Elena siempre, extendiendo sus manos temblorosas hacia Sofía. Y aunque Sofía sabía que la confusión mental de la anciana la hacía llamarla así, sentía una profunda emoción cada vez que escuchaba esas palabras. «Buenos días, doña Elena. ¿Cómo ha dormido? Mejor cuando sé que vas a venir. A veces tengo pesadillas, ¿sabes? Sueño que estoy perdida, que nadie me encuentra, pero luego me acuerdo de...» y me calmó. Sofía se sentaba al lado de la cama y tomaba las manos de la anciana entre las suyas. «Usted nunca estará perdida mientras yo esté aquí, se lo prometo». Era durante estas mañanas tranquilas que doña Elena compartía sus recuerdos más preciosos. Hablaba de Ricardo de niño, de cómo solía traerle flores del jardín cuando estaba triste, de cómo lloró el día que se fue a la universidad. Estos momentos de conexión se convirtieron en el refugio de ambas, un espacio seguro lejos de la fría presencia de Isabela. Isabela observaba todo esto con una irritación creciente. «Te estás apegando demasiado», le dijo a Sofía una mañana, después de observarla cantar en voz baja para doña Elena, que se había quedado dormida en su sillón. «No es profesional. Cuidar con amor nunca es poco profesional», respondió Sofía con calma. «Es lo que marca la diferencia entre simplemente mantener a alguien vivo y realmente cuidar de alguien. Amor». Isabela soltó una risa burlona, pero había dureza en su voz. «Apenas conoces a esta mujer, ¿cómo puedes hablar de amor? No necesito conocer a alguien durante años para reconocer un alma buena que merece cariño y atención». Isabela la estudió por un largo momento. «Sabes que no va a mejorar, ¿verdad? La demencia solo empeora. Todo tu amor y dedicación no la van a salvar». «No estoy tratando de salvarla de la enfermedad», dijo Sofía, encontrando los ojos de Isabela directamente. «Estoy tratando de salvarla de la soledad, del miedo, de la sensación de que ya no le importa a nadie». «¡Qué noble!», murmuró Isabela con sarcasmo. «Pero la realidad es que se está convirtiendo en una carga cada vez mayor. Ricardo no lo ve porque tiene un corazón blando, pero yo lo veo. Y deberías verlo tú también, si realmente te importa a él. Ricardo ama a su madre. Cuidarla no es una carga para él, es un privilegio. No conoces a Ricardo como yo», dijo Isabela, su voz volviéndose más fría. «Se sacrifica demasiado por ella. Nuestra vida matrimonial sufre, sus negocios sufren, su salud sufre. Eso no es amor, es autodestrucción». Sofía no respondió, pero guardó cada palabra. Estaba empezando a entender que Isabela veía a doña Elena no como una persona, sino como un obstáculo para sus propios planes y deseos. La tensión llegó a un punto de ruptura una tarde de jueves. Ricardo había salido a una reunión y Isabela decidió que era hora de tomar una medida decisiva
con respecto a Sofía. «Necesito hablar contigo», dijo Isabela, encontrando a Sofía en el jardín, donde ayudaba a doña Elena a caminar entre los rosales. «Claro, doña Elena, ¿le gustaría descansar un poco a la sombra? Puedes irte, mi niña. Me quedaré aquí admirando mis rosas». Isabela condujo a Sofía lejos de la anciana, su expresión seria y determinada. «Sofía, necesito ser directa contigo. Tus servicios ya no son necesarios aquí». Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Cómo dices? Ricardo y yo hemos hablado y hemos decidido que puedo encargarme de Elena yo sola. Al fin y al cabo, soy enfermera titulada y conozco sus necesidades específicas mejor que nadie». «¿Ricardo dijo eso?», preguntó Sofía, aunque sabía que Isabela estaba mintiendo. «Lo dijo. No quería herirte, así que me pidió que te comunicara la decisión. Recibirás 2 semanas de pago como compensación». Sofía miró a doña Elena, que estaba sentada en el banco del jardín, pareciendo pequeña y frágil bajo la sombra del rosal. La anciana las miraba con una expresión preocupada, como si pudiera sentir que algo importante se estaba decidiendo. «No», dijo Sofía simplemente. «¿Cómo que no? No me iré. Si Ricardo quiere despedirme, tendrá que decírmelo él mismo en persona». El rostro de Isabela se contrajo de rabia. «No tienes elección. Esta es mi casa y te estoy despidiendo. Esta es la casa de Ricardo y también de doña Elena. Y mientras Ricardo no me diga personalmente que mis servicios ya no son necesarios, seguiré trabajando aquí». «Estás cometiendo un error», dijo Isabela, su voz baja y amenazante. «Un error muy grande. Quizás, pero es un error que estoy dispuesta a cometer». Isabela se alejó furiosa, pero Sofía podía ver que estaba planeando algo. La guerra silenciosa estaba a punto de convertirse en un conflicto abierto. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa, Isabela lo esperaba con una expresión de preocupación cuidadosamente ensayada. «Ricardo, cariño, necesito hablar contigo sobre Sofía». «¿Qué ha pasado?», preguntó Ricardo, notando el tono serio de su esposa. «Estoy preocupada por su comportamiento. Se está volviendo obsesiva con respecto a tu madre». «¿Obsesiva? ¿Cómo?» «Pasa horas hablando con Elena de cosas personales, haciendo preguntas sobre nuestra familia, nuestra vida privada. Y hoy se negó a seguir mis instrucciones sobre la medicación de Elena, diciendo que ella sabía mejor que yo lo que era bueno para ella». Ricardo frunció el ceño. «Eso no se parece a la Sofía que conozco». «Yo también lo pensé. Pero a veces las personas muestran su verdadera cara solo después de sentirse seguras en su trabajo». Isabela suspiró dramáticamente. «No quiero crear problemas, pero estoy empezando a cuestionar si es la persona adecuada para cuidar de tu madre. ¿Crees que deberíamos despedirla? No quiero tomar esa decisión sola, pero quizás deberíamos considerar encontrar a alguien más profesional, menos involucrada emocionalmente». Ricardo se quedó en silencio por un largo momento. «Hablaré con ella mañana. Quiero escuchar su versión de la historia». Isabela sonrió, pero por dentro estaba furiosa. Había esperado que Ricardo confiara ciegamente en su palabra, como siempre hacía. El hecho de que quisiera escuchar a Sofía demostraba que la influencia de la cuidadora estaba creciendo de forma peligrosa. A la mañana siguiente, Ricardo buscó a Sofía en el jardín. «Sofía, ¿puedo hablar contigo un momento?». «Claro». Sofía ayudó a doña Elena a sentarse cómodamente antes de apartarse con Ricardo. «Isabela me ha dicho que tuvieron algunas divergencias ayer». Sofía eligió sus palabras con cuidado. «Tuvimos diferentes opiniones sobre algunos aspectos del cuidado de su madre. Dijo que cuestionaste sus instrucciones sobre la medicación. Las cuestioné porque algunas de las dosis me parecieron inusuales. Como profesional, siento que es mi responsabilidad verificar cualquier cosa que me cause preocupación». Ricardo asintió lentamente. «¿Y sobre las preguntas personales que le has estado haciendo a mi madre?».
A su madre le gusta compartir recuerdos. Yo la escucho porque eso la hace feliz y porque los recuerdos del pasado suelen ser más claros para las personas con demencia. No lo veo como algo invasivo, sino terapéutico. Entiendo. Ricardo miró a su madre, que los observaba con expresión ansiosa. Mi madre parece más animada desde que llegaste, más presente. Es una mujer extraordinaria, fuerte, inteligente, llena de amor. La enfermedad no ha cambiado eso. Ricardo sonrió. Observó la gentileza natural con la que Sofía trataba a la anciana, la paciencia infinita, el cariño genuino. No voy a despedirte, dijo finalmente. Mi madre te necesita. Pero cuando Ricardo comunicó su decisión a Isabela, la reacción de ella fue explosiva. «Estás eligiendo a una extraña por encima de tu propia esposa», gritó. «No estoy eligiendo a nadie, estoy haciendo lo que es mejor para mi madre. Tu madre, siempre tu madre. ¿Y qué hay de mí, de nuestro matrimonio, de nuestra vida? Isabela, sabías cuando te casaste conmigo que mi madre era parte del paquete. Sabía que estaba enferma, no que la ibas a priorizar por encima de todo y de todos por el resto de tu vida». Ricardo miró a su esposa como si la estuviera viendo por primera vez. «Priorizar, Isabela. Es mi madre. ¿Cómo puedo no priorizarla ahora que más me necesita?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela se dio cuenta de que había perdido el control. Miró a Ricardo y con lágrimas en los ojos dijo: «Tienes razón, no sé qué me pasó. Lo siento». Eduardo, sintiéndose culpable, la abrazó. «Está bien, estás sobrecargada. Paso mucho tiempo en el trabajo. No te presto la debida atención. Lo siento mucho». Isabela, en sus brazos, sonrió para sus adentros. Había ganado esta batalla, pero la guerra continuaba, y se había vuelto aún más cruel. El día del enfrentamiento final había llegado. Aunque ninguno de ellos lo sabía, Ricardo había salido para una reunión importante en el centro de la ciudad, prometiendo volver solo al final de la tarde. Isabela, pensando que tendría horas a solas con doña Elena, decidió que era el momento de tomar medidas más drásticas. Sofía había salido a buscar unos medicamentos a la farmacia, una tarea que Isabela le había insistido en que hiciera, alegando que las medicinas de doña Elena se estaban acabando. Era mentira, por supuesto, pero Sofía decidió ir de todos modos, sospechando que Isabela planeaba algo y queriendo volver lo más rápido posible. Doña Elena estaba en la sala, sentada en su sillón favorito, hojeando un álbum de fotografías. Era uno de sus días buenos, estaba lúcida, reconocía dónde estaba e incluso había preguntado por Ricardo por la mañana, recordando que tenía una reunión importante. «¿Dónde está mi Sofía?», preguntó cuando Isabela entró en la sala. «Salió. Y no es tú, Sofía. Es solo una empleada a la que se le paga por hacer un trabajo». Doña Elena frunció el ceño. «Es más que eso. Me trata con cariño como lo haría una hija. Finge que le importa porque le pagan por ello», dijo Isabela cruelmente. «Si no fuera por el dinero, ¿crees que alguien aguantaría estar cerca de ti? Una vieja que no sirve para nada». «¿Por qué me hablas así?», preguntó doña Elena, las lágrimas brotando en sus ojos. «¿Qué te he hecho para merecer tanto odio?». «Existes», respondió Isabela con frialdad. «Tu existencia es un obstáculo para todo lo que quiero en la vida. Ricardo nunca será completamente mío mientras estés aquí, consumiendo su atención, su dinero, su energía». Doña Elena intentó levantarse del sillón, sus manos temblando de emoción. «Voy a contarle a Ricardo cómo eres en realidad». «No, no lo harás, porque no te creerá. Cree que te estás volviendo paranoica, ¿recuerdas? Cada vez que intentas acusarme, lo convenzo de que son delirios de tu enfermedad». Doña Elena comenzó a caminar hacia la puerta, decidida a llegar al teléfono y llamar a Ricardo. Pero sus piernas, debilitadas por la edad y los medicamentos inadecuados que había estado tomando, vacilaron.
¿A dónde crees que vas?, preguntó Isabela, bloqueándole el paso. Voy a llamar a mi hijo. No, no lo harás. Doña Elena intentó rodear a Isabela, pero perdió el equilibrio y cayó contra la mesa de centro, derribando un jarrón de cristal que se hizo añicos en el suelo de mármol con un estruendo que resonó por toda la mansión. «¡Ahora mira lo que has hecho!», gritó Isabela, perdiendo por completo el control. «Vieja inútil, ni siquiera puedes caminar derecho». Doña Elena estaba en el suelo, intentando levantarse con pequeños cortes en las manos por los fragmentos de cristal. «Ayúdame, por favor». «¿Ayudarte?», Isabela rió histéricamente. «¿Por qué te ayudaría? Eres un peso muerto en esta familia. Ricardo sería mucho más feliz si simplemente desaparecieras». «Isabela, por favor», suplicó doña Elena desorientada. Le contaré a Ricardo». «No le contarás nada a nadie», gritó Isabela arrodillándose junto a la anciana, «porque si abres esa boca aumentaré tus medicamentos, hasta que te quedes completamente vegetativa. Convenceré a Ricardo de que necesitas ser internada en un asilo. Lo haré». «Dios mío». La voz vino de la puerta de la sala. Isabela se giró y vio a Ricardo de pie en la entrada. Su expresión era una mezcla de shock, horror y absoluto asco. Había regresado antes de la reunión, que había sido cancelada en el último minuto, y había entrado por la puerta trasera para sorprender a su familia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela se levantó lentamente, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una explicación, una excusa, cualquier cosa que pudiera salvar la situación. «Ricardo no es lo que parece». «¿No es lo que parece?», repitió Ricardo, su voz baja y peligrosa. «Mi madre está en el suelo, sangrando, y tú le estás gritando. ¿Qué es exactamente lo que debería parecer?». Se calló. «Yo estaba tratando de ayudarla». «¿Ayudarla?». Ricardo se acercó arrodillándose junto a su madre. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado?». Doña Elena miró a su hijo con los ojos llenos de lágrimas y alivio. «Ricardo dijo cosas terribles». «Está confundida», dijo Isabela rápidamente. «¿Sabes cómo se pone cuando está agitada?». Ricardo ayudó a su madre a sentarse. «Mamá, dime, exactamente qué pasó». «Dijo que me odia», susurró doña Elena. «Dijo que debería haber muerto hace años, que soy un peso muerto en la familia. Me empujó cuando intenté ir al teléfono para llamarte». Ricardo miró a Isabela con una expresión que ella nunca había visto antes. Era desprecio puro, mezclado con una rabia fría que la hizo retroceder instintivamente. «Ricardo, no puedes creerle. Está enferma, confundida». «Lo único confuso aquí», dijo una nueva voz desde la puerta, «es cómo pensaste que podrías ocultar esto para siempre». Todos se giraron para ver a Sofía de pie en la entrada, sosteniendo una pequeña grabadora digital en la mano. «Sofía», dijo Ricardo. «¿Qué? Tengo pruebas», dijo Sofía con calma, entrando en la sala. «Grabaciones de cómo Isabela trata realmente a su madre cuando usted no está. Evidencias de que le ha estado dando medicamentos no prescritos. Documentación de abuso físico y emocional». El rostro de Isabela se puso pálido como el papel. «Tú no puedes haber grabado conversaciones privadas. Eso es ilegal. Proteger a una anciana vulnerable del abuso es más importante que las cuestiones de privacidad», respondió Sofía. «Y considerando lo que acaba de pasar aquí, creo que a Ricardo le gustaría escuchar algunas de estas grabaciones». «¡Ricardo!», dijo Isabela desesperadamente. «Está tratando de separarnos. ¿No lo ves? Quiere destruir nuestro matrimonio». Ricardo miró a su esposa, luego a Sofía y finalmente a su madre. «Pon las grabaciones». «Ricardo, no. Ponlas», gritó, su voz resonando en las paredes de la mansión. Sofía encendió el dispositivo y la voz fría y cruel de Isabela llenó la sala. «Eres una carga inútil. Ricardo sería mucho más feliz sin ti. Todos lo seríamos». Ricardo cerró los ojos como si cada palabra fuera una puñalada.
La grabación continuó, revelando la crueldad sistemática, las amenazas, el abuso emocional constante. «Para», dijo finalmente, su voz rota. «Por favor, para». Isabela estaba llorando ahora, lágrimas de desesperación corriendo por su rostro. «Ricardo, puedo explicarlo». Estaba estresada, sobrecargada. «Esa no soy yo realmente. ¿No eres tú?» Ricardo se levantó lentamente, ayudando a su madre a acomodarse en el sillón. «Entonces, ¿quién eres, Isabela? Porque la mujer en esas grabaciones, la mujer que acabo de ver abusando de mi madre, esa no es la persona con la que me casé. Soy tu esposa. Te amo». «¿Amor?». Ricardo rió amargamente. «¿A esto le llamas amor? ¿Abusar de mi madre? ¿Mentirme? ¿Engañarme? Lo hice por nosotros. Ella estaba consumiendo toda tu atención, todo tu tiempo. ¿Y eso te daba derecho a torturarla?», preguntó Ricardo, su voz subiendo de nuevo. «Es mi madre, Isabela. Es una vieja senil que ni siquiera recuerda su nombre la mitad de los días». El sonido de la bofetada que Ricardo le dio a Isabela resonó en la sala como un trueno. Ella se tambaleó, llevándose la mano a la cara, mirándolo con incredulidad. «Nunca», dijo él, su voz baja y peligrosa, «nunca más hables de mi madre de esa manera». Isabela tocó su mejilla enrojecida, las lágrimas de rabia y humillación corriendo por sus dedos. «Me has pegado. Te he pegado porque lo que has hecho es monstruoso», dijo Ricardo fríamente. «Te he pegado porque te confié mi vida. Te confié todo lo que tenía. Después de todo lo que he perdido, ella es todo lo que me queda, y porque finalmente he visto quién eres realmente». «Ricardo», llamó doña Elena desde el sillón, «no peleen por mi culpa. No quiero causar problemas en tu matrimonio». Ricardo se arrodilló junto a su madre, tomando sus manos con infinita ternura. «Mamá, tú no has causado ningún problema. Fui yo el que estuvo demasiado ciego para ver lo que estaba pasando delante de mis narices». Miró a Sofía, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación. «Gracias. Si no hubieras estado aquí, si no hubieras tenido el coraje de reunir estas pruebas, nunca lo habría descubierto». «Prometí que la protegería», dijo Sofía simplemente. «Y una promesa es una promesa». Ricardo se volvió hacia Isabela, que todavía estaba de pie en medio de la sala, pareciendo perdida y derrotada. «Quiero que te vayas de mi casa. Ahora». «Ricardo, por favor. Podemos hablar. Arreglar esto». «No hay nada que arreglar. Abusaste de mi madre, me mentiste, manipulaste a nuestra familia. No hay vuelta atrás. ¿Y a dónde voy a ir? Esta es mi casa también». «Esta ya no es tu casa», dijo Ricardo con finalidad. Isabela miró alrededor de la sala, a Ricardo, que la miraba con asco, a doña Elena, que se encogía en su sillón, y a Sofía, que la observaba con una mezcla de lástima y determinación. «Se arrepentirán de esto», dijo finalmente, su voz cargada de veneno. «Especialmente tú, Sofía. Has destruido una familia». Isabela salió de la sala con pasos furiosos, sus tacones resonando en los pasillos como disparos. Oyeron portazos, cajones abriéndose y cerrándose con violencia y, finalmente, el sonido de la puerta principal cerrándose de un golpe. El silencio que siguió fue diferente del silencio tenso que había dominado la mansión en las últimas semanas. Era un silencio de alivio, de liberación, de la verdad finalmente revelada. Los días sin Isabela en la mansión trajeron una calma inesperada. Su ausencia parecía haber abierto las ventanas de un lugar que antes vivía cerrado. Doña Elena sonreía más. Los pasillos resonaban con conversaciones ligeras e incluso los empleados de la casa caminaban menos tensos. Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que su hogar volvía a ser, de hecho, un hogar. Reorganizó su rutina para pasar más tiempo allí. Montó una oficina en el piso de arriba, desde donde podía bajar rápidamente cada vez que oía la voz de su madre. Y en esas bajadas, casi siempre, encontraba a Sofía,
a veces en el jardín, ayudando a doña Elena a regar las plantas, a veces en la sala, leyendo en voz alta un libro que ella ya había olvidado varias veces, otras en la cocina, preparando una sopa con una paciencia casi artesanal. Era imposible no fijarse. Ricardo se daba cuenta de cómo Sofía tenía gestos simples, pero llenos de significado. Cuando ayudaba a su madre a caminar, no solo la sostenía, sino que caminaba a su mismo ritmo, como si todo su cuerpo se ajustara a la fragilidad de la anciana. Cuando le ofrecía té, lo hacía con una voz suave que lo calmaba hasta a él, que solo observaba de lejos. Al principio, Ricardo intentaba racionalizarlo. Solo está haciendo su trabajo, se decía a sí mismo. Pero poco a poco, la excusa no sostenía lo que sentía. Había algo en Sofía que iba más allá del profesionalismo, una verdad difícil de fingir. Una tarde, bajó a buscar unos documentos y la encontró sentada en la alfombra de la sala, con doña Elena apoyada en cojines, a su lado. Las dos reían en voz baja, compartiendo un tarro de galletas caseras. Ricardo se detuvo en la puerta sin ser visto y se quedó observando. Su madre, tan frágil en los últimos años, parecía por unos minutos haber vuelto a ser la mujer fuerte que él había conocido. Su risa resonó como una melodía olvidada. «No me mires así, Ricardo», dijo doña Elena al notar a su hijo parado. «Siempre has sido celoso de mis amigos». Todos rieron, y Ricardo sintió que su rostro se calentaba. Era raro que su madre hiciera ese tipo de bromas últimamente. Miró a Sofía y, por un instante, sus ojos se encontraron. Había una complicidad silenciosa allí, como si ella dijera sin palabras: «Mira, sigue siendo la misma, solo necesitaba cuidados de verdad». Esa noche, solo en su oficina, Ricardo pensó en lo diferente que se sentía. No era una pasión arrebatadora, como cuando conoció a Isabela y fue engañado por el brillo superficial. Lo que nacía dentro de él era más discreto, casi tímido, un respeto creciente, una admiración difícil de ocultar. En los días siguientes, los pequeños gestos se volvieron inevitables. Al llegar a casa y ver a Sofía esperando en el vestíbulo, sentía un alivio que no quería admitir. Cuando se sentaban a la mesa, se daba cuenta de cómo ella escuchaba a su madre con paciencia, completando las frases que la enfermedad interrumpía, y deseaba en secreto tener a alguien que lo escuchara así. Un fin de tarde lluvioso marcó el giro silencioso de Ricardo. Estaba exhausto, con los hombros pesados por los problemas de la empresa, y bajó a la sala en busca de café. Encontró a Sofía cubriendo a doña Elena con una manta. Cuando ella se levantó, notó el cansancio estampado en los ojos de él. «Usted también necesita descansar», dijo con voz firme pero dulce. Ricardo sonrió por primera vez en mucho tiempo sin pensar. «A veces pienso que mi madre te sonríe más a ti que a mí». Sofía sonrió de vuelta, un poco cohibida. Por fuera, intentó mantener la naturalidad de una cuidadora dedicada, pero por dentro sintió que el corazón se le aceleraba. «Se ha fijado, realmente se ha fijado», pensó, sorprendida por su propio nerviosismo. No era común dejarse afectar por los elogios, pero algo en el tono sincero de Ricardo la alcanzó de una manera inesperada. Bajó los ojos, buscando una respuesta simple que no revelara demasiado, y murmuró: «Quizás es porque me gusta escuchar sus historias, incluso cuando se repiten». Pero en su interior, Sofía sabía que esa sonrisa de él la dejaría pensando durante mucho tiempo. Esa noche, cuando pasó por el cuarto de su madre y la vio dormir tranquila, Ricardo agradeció en silencio, no solo porque ella estaba mejor, sino porque Sofía le había devuelto a la casa lo que él creía perdido: la paz. Y fue allí, en ese reconocimiento silencioso, que Ricardo se dio cuenta de que se estaba acercando a ella no por carencia, no por conveniencia, sino porque quizás, por primera vez, estaba viendo a una mujer que no pedía nada a cambio, más que cuidar.
Esa mañana la mansión estaba especialmente silenciosa. Doña Elena descansaba después de una noche agitada y Ricardo aprovechó el raro momento de calma para preparar 2 cafés en la cocina. Cuando Sofía entró, sosteniendo una pila de ropa lavada, él levantó la vista y, sin planearlo mucho, lo dejó escapar. Pensé en salir a cenar hoy. Solo nosotros dos. Sofía se detuvo como si el suelo hubiera cedido bajo sus pies. Parpadeó varias veces antes de responder. ¿A cenar? Su voz salió débil, casi un susurro. Ricardo se rió levemente, tratando de parecer natural. Sí, nada especial. Solo un restaurante tranquilo. Buena comida. Pensé que sería bueno salir un poco de esta rutina pesada. Ella se aferró más fuerte a la tela que sostenía, como buscando apoyo. Un rubor le subió al rostro. Yo no sé si es una buena idea, señor Valente. Forzó una sonrisa nerviosa. No quiero confundir las cosas. La frase cayó entre ellos como una barrera invisible. Ricardo respiró hondo, desviando la mirada. Claro, lo entiendo, dijo con calma, pero por dentro una punzada amarga lo atravesaba. Caramba, creo que fui demasiado rápido. Debería haber esperado más, pensó, pasándose la mano por la cara. Ricardo ya no era un niño para jugar a flirteos vacíos. La vida ya le había arrancado demasiado tiempo como para desperdiciarlo con indecisiones. A los ojos del mundo era un hombre maduro, práctico, dueño de una vida consolidada, pero en su interior sabía reconocer cuando una mujer le despertaba algo verdadero, y Sofía lo hacía. Ella, sin embargo, vivía en otra realidad. Siempre sola, luchando solo para sobrevivir. Nunca tuvo espacio para soñar con el romance. Trabajó duro, soportó dolores en silencio, aprendió a bastarse a sí misma. Para Sofía, el amor parecía cosa de cine, de esas películas que veía raramente en tardes solitarias, pensando que esas historias les pertenecían a otros, nunca a ella. Y era precisamente por eso que ahora se sentía tan perdida. No sabía cómo lidiar con la posibilidad de ser deseada de verdad. No sabía qué hacer ante la sinceridad en los ojos de Ricardo. El corazón quería creer, pero la mente repetía que aquello no era para ella. Durante el resto del día, Sofía se mantuvo ocupada, pero Ricardo notó que algo en ella había cambiado. Estaba más dispersa, se le caían objetos con frecuencia, tardaba más en responder preguntas simples. Era como si la invitación hubiera abierto un conflicto que no sabía cómo cerrar. Por la tarde, cuando la encontró en el jardín, no pudo resistirse. «¿Estás extraña desde esta mañana? ¿Estás huyendo de mí, Sofía?» Ella se congeló por un instante, luego suspiró, dejando los guantes de jardinería a un lado. «No es eso, es solo que...» Su voz falló antes de encontrar el coraje. «Usted es demasiado bueno para ser verdad, y yo no estoy acostumbrada a eso». Ricardo la miró confundido. «¿Demasiado bueno?» Sofía desvió la mirada clavándola en el suelo. «Usted ha pasado por tanto, ha perdido tanto. No quiero ser otro problema en su vida. Yo no tengo familia, no tengo nada, soy solo yo. Y sinceramente, no sé si soportaría decepcionarlo algún día». Sus palabras sonaron como una confesión y una muralla al mismo tiempo. Ricardo se acercó lentamente, con cuidado de no intimidarla. «Sofía, no eres un problema». Su voz era firme pero suave. «Ya viví el dolor de confiar en quien no lo merecía. Pero tú me devolviste algo que creía perdido». Ella lo miró finalmente y vio en sus ojos una honestidad que la desarmaba. Ricardo continuó. «No tienes que enfrentarlo todo sola. No estoy diciendo que tengamos que correr ni que debas decidir ahora. Solo no descartes esto por miedo. Dame una oportunidad para demostrar que nosotros es posible». El silencio que siguió fue denso, roto solo por el canto lejano de un pájaro. Sofía sentía el corazón acelerado, la respiración pesada. Una parte de ella quería aceptar, lanzarse a la promesa que sonaba tan sincera. Otra parte temblaba,
recordando todas las decepciones, todas las veces que la vida le había quitado el suelo bajo los pies. Tragó saliva, su voz casi quebrándose. Tengo miedo, Ricardo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de decepcionarte algún día. Él sonrió levemente, acercándose lo suficiente para que ella sintiera la seguridad de su presencia. Todos tenemos miedo. La diferencia es que cuando estamos juntos, el miedo se hace más pequeño. Sofía cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de sus palabras instalarse en su corazón. No respondió de inmediato, pero Ricardo, paciente, solo tocó ligeramente su hombro antes de alejarse, respetando su tiempo. Piénsalo, Sofía, solo piénsalo, no me des una respuesta ahora. Su voz era casi una súplica. Pero no cierres esa puerta antes de ver lo que hay detrás. Ella asintió, sin confianza para decir nada más. El resto del día transcurrió en silencio entre ellos, pero por dentro, Sofía lo sabía. Esa conversación había plantado una semilla que no podría arrancar. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Las palabras de Ricardo resonaban como un estribillo imposible de ignorar. Dame una oportunidad. No descartes esto por miedo. Sentada al borde de la cama, miraba al vacío, el corazón inquieto. Nadie le había hablado nunca con tanta sinceridad. Nadie la había mirado nunca como él la miraba. A la mañana siguiente, cuando lo encontró en el pasillo, no pudo evitar la timidez. Ricardo la saludó con una sonrisa discreta, pero no tocó el tema de la cena. Simplemente respirar. Dejó. Sofía pasó el día en una mezcla de ansiedad y reflexión, hasta que al final de la tarde se armó de valor. Se acercó a él en su oficina, su voz temblorosa pero firme. Yo he pensado en la invitación. Hizo una pausa, la mirada fija en el suelo. Si todavía quieres, acepto. Ricardo levantó la vista, sorprendido. Por un instante no pudo disimular el brillo que nació en sus ojos. Claro que quiero, dijo simplemente, conteniendo el aliento para no revelar toda su felicidad de una vez. Será una noche solo para nosotros. El restaurante elegido estaba en un barrio elegante pero discreto. Ricardo quería que fuera especial, pero sin focos. Cuando Sofía entró con un vestido sencillo en tonos suaves, el tiempo pareció ralentizarse. No era una mujer acostumbrada a arreglarse para salir, y precisamente por eso irradiaba una belleza natural, sin exageraciones, que lo dejó sin palabras por unos segundos. Durante la cena, las conversaciones fluyeron con facilidad. Ricardo contó pequeñas historias de su juventud. Habló de la empresa y de viajes que había hecho. Sofía, aún tímida, poco a poco fue abriéndose, revelando detalles de su infancia difícil, de cuánto tuvo que trabajar desde joven, de la soledad que a menudo la acompañaba. Él la escuchaba con una atención rara, como si cada palabra fuera importante. «Es extraño», murmuró ella en cierto momento, jugando con la servilleta. «Nunca imaginé estar en un lugar como este. Siempre pensé que cosas como esta eran para otras personas». Ricardo se inclinó hacia adelante, la mirada firme. «Sofía, mereces estar aquí. Mereces ser mirada, escuchada y respetada. No porque estés conmigo, sino porque eres tú». Ella sintió un calor en el pecho y desvió la mirada, tratando de ocultar las lágrimas discretas. Era difícil de creer, pero la sinceridad de él era imposible de negar. De vuelta a casa, doña Elena los esperaba en la sala, más despierta de lo normal para esa hora. Cuando los vio entrar con los rostros iluminados de Monsi, «¡Alegría!», esbozó una sonrisa casi infantil. «Están tan guapos los dos», comentó con los ojos empañados. «Así es como siempre soñé ver a mi hijo, feliz». Sofía se sonrojó, pero Ricardo solo tomó la mano de su madre y besó su frente. «Gracias, mamá». Esa noche, al retirarse, Sofía se acostó con el corazón ligero, aunque asustado. Por primera vez en mucho tiempo, soñó con algo que no era trabajo, dolor o soledad.
Soñó con la posibilidad. Los meses siguientes trajeron una rutina diferente. Ricardo aseguraba de estar presente en pequeños momentos. El café de la tarde, los paseos por el jardín, incluso idas al supermercado que antes delegaba en los empleados. Quería compartir la vida con ella, no solo los momentos grandiosos. Sofía, aún con reservas, se fue permitiendo poco a poco. Se dio cuenta de que no necesitaba reinventarse para agradarle. Él ya la admiraba exactamente como era, y eso la desconcertaba y encantaba al mismo tiempo. Doña Elena observaba todo con ternura. En sus días de mayor lucidez, hacía comentarios que los dejaban a ambos sin palabras. ¿Ya se han dado cuenta de lo bien que combinan?, decía sonriendo. Laura estaría feliz de verte así, Ricardo. Él tragaba saliva, sabiendo que su madre decía la verdad. Al oírlo, Sofía solo bajaba la mirada, pero un rubor delataba cuánto la tocaban esas palabras. Una noche de primavera, Ricardo preparó algo especial. Mandó decorar el jardín con luces discretas, flores frescas y una mesa puesta con detalles elegidos por él mismo. Cuando Sofía llegó, se quedó sin palabras. «Ricardo, ¿qué es esto?». Él sonrió, nervioso, como no recordaba haber estado en años. «Esto es una petición». Sacó una cajita del bolsillo y la abrió, revelando un anillo elegante, pero sencillo, exactamente como sabía que a ella le gustaría. «Sofía, desde que entraste en nuestras vidas, le devolviste la sonrisa a mi madre y a mí la esperanza. Trajiste paz a esta casa y un nuevo sentido a mis días. No quiero solo vivir a tu lado, todo contigo. Quiero compartirlo. Cásate conmigo». Las lágrimas corrieron antes de que Sofía pudiera responder. Su corazón gritaba «sí», aunque los miedos aún estaban allí. «Ricardo, tengo tanto miedo», confesó con la voz embargada. «Pero si realmente crees en nosotros, entonces no puedo negármelo». Él tomó sus manos con firmeza. «Creo más que en cualquier otra cosa». Y así, bajo la mirada emocionada de doña Elena, que observaba desde el balcón, Sofía dijo el sí que cambiaría sus vidas para siempre. De la propuesta de matrimonio, después, la mansión Valente respiraba esperanza. El jardín florecía, los pasillos estaban llenos de las risas ocasionales de doña Elena, y Ricardo parecía otro hombre, más ligero, más presente, como si finalmente hubiera encontrado lo que buscaba durante tanto tiempo. Pero Sofía comenzó a notar que algo dentro de ella también estaba cambiando. El cuerpo le enviaba señales que ya no podía ignorar. Un cansancio constante, náuseas matutinas, sentidos agudizados. Al principio, lo atribuyó al estrés de los preparativos de la boda. Sin embargo, cuando su menstruación se retrasó por segunda vez, su corazón supo la verdad antes incluso de cualquier prueba. Una mañana de jueves, mientras Ricardo estaba en su oficina y doña Elena dormitaba en su sillón, Sofía salió discretamente a la farmacia. Compró una prueba de embarazo y regresó a la mansión con las manos temblorosas. En el baño esperó los 3 minutos más largos de su vida, caminando de un lado a otro, rezando en 1900 silencio. Cuando finalmente miró, vio las 2 líneas claras, inconfundibles. Positivo. Las lágrimas llegaron de inmediato. Después de todo lo que habían vivido, después del dolor y las pérdidas, se le concedía un regalo inesperado. Estaba embarazada. Se sentó en la cama, abrazando la prueba contra su pecho, dejando que la emoción la desbordara. Pero junto con la alegría venía el miedo. ¿Cómo decírselo a Ricardo? Él había aprendido a vivir con la idea de no tener hijos biológicos. ¿Cómo reaccionaría ahora ante un milagro que había dejado de esperar? Fue doña Elena quien lo notó primero. Al despertar de su siesta, miró a Sofía y dijo con esa intuición casi profética: «Estás diferente. Parece que llevas una luz dentro de ti». Sofía, con lágrimas en los ojos, no pudo ocultarlo. Tomó la mano de la anciana y confesó en voz baja: «Doña Elena, estoy embarazada». El grito de alegría de la madre de Ricardo resonó por la casa.
riendo y llorando al mismo tiempo, la abrazó con fuerza. Lo sabía. Sabía que Dios aún nos guardaba un milagro. Esa noche, Ricardo llegó a casa y encontró la mesa puesta como si fuera una fecha especial. Flores, velas, su plato favorito. Intrigado, besó a su madre y a su prometida, preguntando: ¿he olvidado algún aniversario? Sofía, nerviosa, intercambió una mirada cómplice con doña Elena. Su voz falló, pero encontró el coraje. No es un aniversario, Ricardo. Es un comienzo. Él frunció el ceño, confundido. Y entonces, doña Elena no pudo contenerse. «Hijo mío, vas a ser padre». El mundo se detuvo. Ricardo miró de una a la otra incrédulo, casi sin aliento. «¿Padre? ¿Cómo?» Sofía tomó su mano y murmuró llorando: «Es verdad, estoy embarazada». Por un momento, Ricardo se quedó inmóvil, como si no supiera cómo reaccionar. Luego, lentamente, la emoción se apoderó de él. Las lágrimas corrieron por su rostro y la atrajo hacia un abrazo apretado. «Yo no sé cómo agradecerle a Dios por esto. Había renunciado, y ahora tú me das el mayor regalo de mi vida». Se arrodilló ante ella, posando las manos sobre su vientre a un plano. «Hola, pequeño. Soy tu papá, y ya te amo más que a nada en el mundo». La boda se celebró en el jardín de la mansión. El día estaba claro, el aire perfumado por las rosas, y cada detalle parecía cargado de significado. Sofía apareció de blanco, con un vestido adaptado a su nueva forma, radiante, llevando consigo la serenidad de quien ya no huía de la felicidad. Ricardo la esperaba con los ojos empañados, consciente de que ese era uno de los días más importantes de su vida. Durante los votos, Sofía declaró: «Ricardo, me enseñaste que el amor verdadero no está hecho de ilusiones, sino de elecciones. Elegir cuidar, elegir quedarse, elegir amar cada día. Prometo estar a tu lado en cada paso, en cada dificultad y en cada alegría que aún están por venir». Él respondió con la voz embargada: «Sofía, devolviste la luz a mi casa, la paz a mi madre y la esperanza a mi corazón. Eres mi milagro. Prometo honrarte y amarte hasta el final de mis días». El beso se selló bajo los aplausos, y desde la primera fila, doña Elena levantó las manos y dijo entre lágrimas: «Ahora sí, mi hijo está completo». Unos meses después, Sofía dio a luz a un niño sano. En la habitación del hospital, Ricardo sostuvo a su hijo por primera vez, las lágrimas mojando su rostro. Doña Elena, temblorosa, tomó al bebé en brazos, sonriendo con una lucidez que raramente tenía. «Ahora sí puedo decir que he vivido de verdad», dijo emocionada. «Vi a mi hijo encontrar el amor, gané una hija que siempre soñé tener, y ahora abrazo a mi nieto, la prueba de que Dios todavía hace milagros». Ricardo miró a Sofía, exhausta pero radiante, y pensó en todo lo que habían vivido para llegar hasta allí. Traiciones, dolores, miedos, y ahora, finalmente, tenían paz. La mansión Valente, que había sido escenario de tantas lágrimas, ahora resonaba con risas, pequeños pasos y la promesa de un futuro construido sobre el amor. Y Ricardo, que una vez lo tuvo todo y se sintió vacío, entendió en ese instante que su mayor riqueza estaba allí, en los brazos de la familia que había elegido construir. Esta historia nos recuerda algo profundo. El amor verdadero no se mide solo en las grandes declaraciones, sino en los gestos diarios de paciencia, cuidado y respeto. Y cuando honramos a quienes nos dieron la vida, el universo nos recompensa con milagros inesperados. La vida pasa deprisa, pero los momentos que perduran son aquellos en los que elegimos cuidar. Cuidar de quienes nos criaron, de quienes nos enseñaron, de quienes nos dieron la mano cuando no sabíamos caminar. Honrar a padre y madre no es solo un mandamiento, es un acto de amor que regresa a nosotros en forma de bendición. Y cuando el peso de la edad llega,
Cuando la memoria ya no es la misma y la fragilidad aparece, es ahí donde el amor verdadero se revela. En la paciencia de escuchar la misma historia, en el coraje de proteger, en el cariño de devolver todo lo que una vez recibimos.